vamos a hablar aquí en C5N, ahora aquí en el estudio, con Daniel Vila. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, muy bien. Su opinión acerca de la democratización del fútbol. Bueno, he sido uno de los impulsores de este proyecto de ley. ¿En qué consiste? El proyecto es muy breve, tiene 18 artículos y lo que trata es de darle al dirigente de fútbol las herramientas para poder tener un fútbol transparente, un fútbol regional, un fútbol federal, un fútbol democrático, que hoy no existe, y después le deja, librado al criterio del dirigente, la organización del espectáculo deportivo en sí. También la ley contempla la creación de un fondo para darle cobertura y obra social a los exjugadores de fútbol y a sus familias. ¿Hoy los jugadores no tienen esa cobertura? No, hoy el exjugador de fútbol no tiene ninguna cobertura. Nada, ni ellos ni su familia, por supuesto. ¿Y agremiados eso no lo cubre? No, agremiados cubre al jugador en actividad. En actividad. Hasta 3 meses después que deja la actividad deportiva. O sea, Palermo, 3 meses después de retirarse ahora en pocos días, después arreglátela como puedas. Sí, el caso, bueno, obviamente Palermo y otros exjugadores, sí, porque el caso de Palermo por ahí no necesita, porque tuvo la suerte y la capacidad de generar un buen pasar el resto de su vida, pero no es el caso de la mayoría de los exjugadores. Pensemos en exjugadores que no tuvieron la notoriedad ni la suerte de Palermo, que bueno, la vida los puso en un camino deportivo y llegan a los 34, 35 años sin otra actividad, sin saber cumplir otra actividad más que el fútbol, y teniendo que enfrentar una vida que no conocen, porque hasta ese momento siempre hubo alguien, el dirigente, que les resolvió sus problemas. Entonces ahí es donde el exjugador empieza a encontrarse con una vida que no sabe transitar, y ahí es donde le hace falta justamente algún tipo de cobertura, por lo menos social. Vila, a ver, otro de los puntos importantes de la ley tiene que ver con cómo se elige al titular de la AFA. Sí, muy importante, eso es lo que llamamos la democratización del fútbol. Hoy, de acuerdo al estatuto de AFA, solamente eligen 49 representantes de entre los 3.000 clubes que hay en la Argentina al presidente de AFA. ¿Y esos 49 representan a quiénes? Nada, son 49 que representan. ¿Quiénes son? Son 20 clubes de primera división y después se conforman de entre los 49 el 70% de clubes de los que se denomina directamente afiliados, o sea, aquellos que están en Buenos Aires. Y todos los clubes del interior estamos representados por 7 de esos representantes, nada más. O sea, el país es por zonas. Y ahí se divide en 7 zonas, por ejemplo, en mi caso la zona Cuyo, que son Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. ¿En esa zona cuántos clubes hay? Y en esa zona hay aproximadamente, cerca de 200 ligas y debe haber 400, no más, 600 clubes. O sea, esos 600 clubes representados por un solo señor que viene aquí a la capital federal, a la AFA. Exactamente. Un solo señor que representa y que obviamente nadie lo conoce, ni conoce él la realidad de los distintos clubes. ¿Ni siquiera lo conocen? No, porque no es la misma realidad. Vamos a poner un caso que no sea el de Mendoza, pero no es la misma realidad de Belgrano, en Córdoba, o Talleres, o Racing de Córdoba, que Sportivo Las Parejas. Son distintas realidades. Entonces, es muy difícil que una persona pueda contemplar todas esas realidades. Por esto es que hablamos de democratizar el fútbol. Sí. Ahora, Daniel, en estos momentos un voto de Boca, o de River, o de San Lorenzo, o de Independiente, vale muchísimo más que un voto de cualquier otro lugar o club del país. Bueno, primero que no votan en cualquier otro lugar del país, como le estaba explicando. Pero entre los clubes que votan, un voto de Boca vale lo mismo que un voto de Fénix o de Yupanqui. El resto de los clubes, los 2.920 clubes del interior, no votamos, tenemos 7 representantes nada más. Y cuando se democratiza el fútbol, el voto del club más pequeño asociado a la AFA va a valer lo mismo que el voto de un club grande, porque así es la democracia en el mundo, ¿no? El voto del señor más poderoso de la Argentina vale lo mismo que el voto de un albañil de Jujuy. Sí. ¿En qué lugar está en estos momentos en el Parlamento la ley? ¿En qué estado está? Bueno, entró por la Comisión de Deportes, entró con 15 firmas, se bajaron de esas 15, 14, quedó solamente la firma del diputado Vargas Añase, y está teniendo trámite legislativo en la Comisión de Deportes, que es donde veíamos recién que se estaba sesionando. Pero lento. Lento sí, porque hay intereses. Digamos que el establishment deportivo del fútbol está presionando para que esa ley no salga. ¿Este año no sale? Yo creo que sí, que hay posibilidades de que salga. Por otro lado,
creo que esta semana o la próxima la vamos a meter, el mismo proyecto de ley va a tener impulso por el Senado. De manera tal que va a ir avanzando al mismo tiempo por diputados y por senadores. Sí, un año muy complicado, digo, tanto en diputados como en senadores, porque es un año muy político y de elección presidencial, ¿no? Y además se eligen gobernadores y a veces no hay tantas sesiones. ¿Usted cree que alcanza como...? Yo creo que está claro, Dios quiera que alcancen, pero yo creo que está claro que hace falta legislar sobre este tema. Creo que está claro de que hay una enorme corrupción en el fútbol. ¿Sí? Creo que está claro que hay una crisis profunda también en el fútbol, y esto pasa no solamente en Argentina, pasa en el resto del mundo. Mañana hay elecciones en FIFA y bueno, sí, allá hay un tsunami, la figura, ¿no?, de Blatter está absolutamente cuestionada por corrupción. Y cada país va buscando sus soluciones. En este momento en Colombia se está tratando también una ley del fútbol, pero en Colombia tienen un problema distinto, que es cómo combatir el narcotráfico. Claro, los clubes, que se les metió en el fútbol. Los clubes sirvieron durante muchos años para el lavado de dinero. Los cárteles de la droga se metieron ahí y lavaban dinero. Entonces, Colombia ya tiene media sanción en el Senado, la ley del fútbol de Colombia, y lo que trata es justamente de combatir, de erradicar, de sacar el narcotráfico de dentro de los clubes de fútbol. ¿Y la corrupción aquí en el fútbol argentino por dónde pasa, según su visión? Primero pasa por un sistema que lleva muchos años ejerciendo el poder y la autoridad en AFA, y siempre que hablamos de esto pareciera que nos estamos refiriendo a Grondona. Yo quiero sacar un poco del centro de la escena a Grondona, porque si bien es el máximo responsable y hace 32 años que está, también tiene una runfla, tiene una serie de secuaces que lo rodean y que son tan culpables o más que él de las cosas que pasan en el fútbol. Entonces yo creo que hay que prestarle atención también a ese círculo íntimo, que también hace muchos años que está. Y prestarle atención porque ahí también está la corrupción. Yo voy a dar un dato que es novedoso, ¿no? Es novedoso, pero escarbando encontramos que una persona del círculo íntimo de Julio Grondona tiene una cuenta, falleció hace poco esa persona, ¿no? Y tiene una cuenta con un poquito más de 4 millones de euros en el exterior. Una persona que no tiene ninguna chance de haber juntado ese dinero trabajando, digamos, pues su trabajo era en AFA. De la misma manera que el actual presidente de AFA tiene 2 actividades conocidas, 3 digamos, 3. Una es su actividad empresarial como ferretero. La otra es su actividad dirigencial como presidente de AFA, que de acuerdo al estatuto de AFA es una actividad no rentada. Y la tercera es su actividad como vicepresidente de FIFA, que sí es rentada. Bueno, yo creo que el actual